inclusión y cultura de paz. Suscitar la reflexión sobre los distintos tipos de violencia que padecen las personas. Favorecer la comprensión de la cultura de paz como medio para combatir todo tipo de violencia e identificar la solidaridad como un valor fundamental que favorece la inclusión de personas o grupos tradicionalmente excluidos de bienes, oportunidades y derechos accesibles a los demás. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Esta es una propuesta diferente para que desde sus casas se acerquen a los contenidos de las asignaturas y áreas de primer grado. Este acercamiento será de mucha ayuda en su crecimiento personal para regresar preparados a la escuela. En esta oportunidad vamos a abordar un tema especialmente relevante para nuestra vida cotidiana: solidaridad, inclusión y cultura de paz. Sabemos que una preocupación central hoy en día en nuestro país y en muchos otros países tiene que ver con la violencia. Así es, se trata de un tema que aparece en prácticamente todas las conversaciones públicas y privadas. Pero cuando hablamos de violencia, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Hay distintos tipos de violencia? ¿Cuáles son y cómo combatirlos? ¿Y qué puede hacer la cultura de paz y la solidaridad frente al problema? Bueno, estas son algunas de las interrogantes que nos proponemos aclarar en este programa. Los invitamos a ver el siguiente video: las violencias en la vida cotidiana. Oye, qué lindas fotos tomaste. Mira, en esta salanita. Sí, esa foto la tomé antes de que se fuera a la escuela. La extraño mucho, ¿sabes? Sí, también yo. Pero, ¿tú sabes por qué motivo se fue? De acuerdo con el sociólogo y matemático Johan Galtung, la violencia puede ser vista como la privación de los derechos humanos fundamentales y se refiere a las siguientes 5 necesidades. 1. Necesidad de supervivencia. 2. Necesidad de bienestar. 3. Necesidad de identidad. 4. Necesidad de libertad. 5. Necesidad de equilibrio ecológico. Si se cubren estas 5 necesidades, se puede definir la paz, pero si no se respetan, el resultado es la violencia y, en consecuencia, la degradación humana. Para el sociólogo y matemático Johan Galtung, la violencia puede ser directa, estructural o cultural. La violencia directa se da de forma manifiesta y evidente, por lo que todos podemos verla cuando se produce. Puede ser física, verbal o psicológica, y se reconoce al agresor. La violencia estructural es indirecta y no permite identificar al agresor. Proviene de los sistemas sociales, políticos y económicos que gobiernan las sociedades en los estados o en el mundo. La violencia estructural se divide en interna y externa, según su procedencia. La primera proviene de la personalidad de cada integrante del sistema y la segunda de la misma estructura social en su conjunto. Ejemplos de violencia estructural son el hambre o la extrema pobreza que sufren determinados grupos sociales. Por último, la violencia cultural se refiere a todo aspecto de la cultura utilizado para legitimar la violencia directa o indirecta. Se trata de modos de pensar y actuar con base en creencias y valores que invitan a la violencia. Se suele hacer uso de símbolos que se encuentran en diversos ámbitos de la cultura, como en la religión, el arte o las ciencias, entre otros. En nuestro país, un ejemplo de violencia cultural fue la Guerra de los Cristeros, en la que se defendieron creencias religiosas a través de enfrentamientos. Para transformar la violencia, se requiere construir la cultura de la paz. Esto se puede lograr al tomar como base el conflicto para generar nuevas oportunidades y establecer compromisos entre los involucrados. Según Galtung, si una idea creativa basada en la empatía se pone en marcha de un modo no violento, se activa el mecanismo para transformar un conflicto para construir la paz. Este estudioso propone aplicar 3 conceptos: reconstrucción, reconciliación y resolución. La reconstrucción permite superar los traumas generados por la violencia directa y hace posible construir las relaciones. Para ello, se requiere que las partes en conflicto se propongan llegar a metas comunes más elevadas. La reconciliación propicia que las partes en conflicto restauren los lazos en común. Y la resolución busca llegar a la verdadera raíz del problema, al conflicto que hay detrás de la violencia.
En México, la presencia de violencia en las escuelas fue el conflicto que ocasionó la creación del Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar. Como se puede entrever por su nombre, el plan no solo trató de atender el problema de la violencia y sus causas, sino que también procuró reforzar la convivencia en las escuelas. Así, el plan incluye estrategias para generar ambientes más favorables en los planteles y desarrollar las habilidades socioemocionales de los alumnos y la comunidad escolar. Pero ¿tú sabes por qué se fue a la escuela? Sí, es que su papá se enfermó y su mamá trabaja, así que ella tuvo que quedarse a cargo de su papá. Oh, qué triste. Ya sé, pero ¿qué te parece si tal vez podemos ayudarla? Sí, es muy buena idea, pero pues, ¿qué podemos hacer? Ya sé, se me ocurre que organicemos un grupo de apoyo. Sí, es muy buena idea. Quizá podemos hablar con algunos compañeros para que se incluyan en la idea y nos puedan ayudar. Sí, y yo digo que pues mientras más seamos, mucho mejor. Sí, tienes razón. ¿Y tú, para colaborar a la cultura de paz, cómo transformas un acto violento en una oportunidad para relacionarte de manera respetuosa y pacífica? Después de ver el video, estamos en condiciones de comprender que la violencia es todo acto que degrada la condición humana. Lo que incluye, por lo tanto, todo lo que limita nuestra libertad, bienestar y supervivencia. La violencia puede adoptar muchas formas y no solo la de agresión directa. A mí me pareció interesante cómo la llamada violencia cultural sirve para justificar otro tipo de violencias, por ejemplo, el hambre o la pobreza a la que se somete a varios sectores de la población. Afortunadamente no estamos indefensos frente a la violencia. Tenemos capacidades y herramientas para combatir las distintas violencias y una de ellas es la cultura de paz. El siguiente video nos ofrece elementos adicionales para comprender qué es la cultura de la paz y cuál es la importancia de educar para la paz. Vamos a ver el video. Solidaridad, dignidad humana y cultura de paz. Oye, ¿has sabido algo de Pedro? Sí, me dijo que se va a cambiar de escuela. ¿Y eso por qué? Pues porque sus papás ya no pueden apoyarlo y necesita trabajar. Oye, pero ¿tú crees que nuestros compañeros acepten unirse con nosotros para solidarizarse con Pedro? Para mí, una persona solidaria es quien respeta los derechos de los demás, aunque no esté de acuerdo. Y para mí, una persona solidaria es aquella que ayuda y respeta los derechos de los demás. Para mí, una persona solidaria son como mis compañeros, porque me explican lo que no entiendo en clase. Para mí, una persona solidaria es quien apoya en los quehaceres de la casa. Es quien ayuda a una persona que tiene una necesidad, una discapacidad, cuando lo necesita. Para mí, una persona solidaria es aquella que cuida y respeta el medio ambiente. La solidaridad es un valor, pero también es una manera positiva de relacionarse con los demás, ya que pone de manifiesto el interés de uno por el bienestar de otras personas. La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia. Se define como la colaboración mutua entre las personas. Es el sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se experimentan situaciones difíciles. Ser solidario es buscar el bien de todas las personas, solo por el hecho de que todos somos iguales en dignidad. Para que tanto la solidaridad como la dignidad humana prosperen, se requiere de una educación y de una cultura de paz. Es importante considerar que la cultura interviene en todos los ámbitos de la sociedad, es decir, en la economía, política, ecología y, por supuesto, en la educación, y lo hace a nivel individual, social y estructural. De acuerdo con los investigadores Isabel Hernández Arteaga, José Alberto Luna y Marta Cecilia Cadena, la cultura de la paz es un proceso de consolidación de una nueva manera de ver, entender y vivir en el mundo, empezando por el propio ser y continuando con los demás, horizontalmente, formando redes, promoviendo intercambio mutuo y superando diferencias desde una perspectiva local y global. Construir una cultura de paz exige una educación que valore lo humano y busque la justicia social. En el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la educación para la paz se define como un proceso de promoción del conocimiento, las capacidades, las actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a niños, jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, así como crear condiciones que conduzcan a la paz tanto a escala interpersonal como intergrupal, nacional o internacional.
La educación para la paz crea ambientes de aprendizaje de calidad basados en el respeto a los derechos y a las diferencias de género, así como en la salud y la seguridad de los niños. De acuerdo con el UNICEF, una educación de calidad inspirada en la paz produce alumnos bien alfabetizados, conocedores de la aritmética básica y de una adecuada preparación para la vida activa, como el pensamiento crítico, la capacidad de tomar decisiones, la comunicación, la negociación, la resolución de conflictos, la capacidad para hacerles frente y una actitud personal aplicable a contextos específicos, entre otros, la construcción de la paz, la prevención de la violencia, la higiene y el saneamiento, las prácticas saludables y nutricionales, la prevención del VIH-Sida y la protección medioambiental. En México, Samuel Ruiz fue un ejemplo a seguir por las acciones solidarias que realizó a favor de la dignidad humana y la cultura de paz. Percibió la pobreza y la opresión existente entre los indígenas. Su historia ya era ampliamente conocida a nivel mundial cuando en la década de los 90 actuó como uno de los intermediarios entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y el gobierno federal a raíz del conflicto armado en Chiapas. Samuel Ruiz nos enseñó que si hay voluntad, se puede transformar la sociedad en pro de la paz y del respeto de la dignidad humana. Yo creo que nuestros compañeros aceptarían solidarizarse con Pedro. Pues genial, entonces, ¿qué te parece si empezamos a buscar becas que puedan ayudar a Pedro? Es buena idea y luego podemos coordinarnos con todo el grupo para apoyarlo y después... ¿Y tú, cómo practicas la solidaridad? ¿Qué les pareció este video? A mí me resultó esperanzador saber que tenemos modos de combatir la violencia en sus diferentes formas a través de la cultura de la paz. Estoy de acuerdo contigo, pero edificar una cultura de paz es todo un desafío, en la medida que implica reconstruir nuestra forma de entender el mundo y de relacionarnos con los demás. En efecto, tenemos que cambiar nuestras actitudes y comportamientos. La clave de esto quizás es una frase que rescato del video: hay que revalorar lo humano. Revalorar todas las experiencias de lo humano y no discriminar ni excluir a nadie por su forma de ser, pensar o sentir. Claro, la discriminación también es una forma de violencia. Por ello, un valor y una herramienta fundamental de la cultura de la paz es la solidaridad, que veremos en el siguiente video. Solidaridad, inclusión y cohesión. Disfrútenlo. ¿Qué pasó? Creí que no llegabas. Perdón, es que se me hizo muy tarde porque no teníamos agua. ¿Y qué hiciste? ¿A poco no te bañaste? No, para nada. Le pedimos agua a mi vecino, es que él es muy solidario. Todos los seres humanos necesitamos de la convivencia, ya que requerimos de otras personas para satisfacer nuestras necesidades. Dicha interacción social implica no solo pertenecer a una comunidad y compartir valores, sino también darnos servicios unos a otros en forma solidaria. Así, la solidaridad forma parte de todo ser social que se da cuenta que tanto su condición como la de los otros requiere de dar y recibir ayuda cuando se necesita. Este apoyo, además, no se da por obedecer una norma, sino como un mandato ético surgido de nuestro interior. Una parte importante de la solidaridad es la cohesión. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la cohesión social vincula los mecanismos de integración y bienestar con la plena pertenencia social de los individuos. Estos lazos incluyen sentimientos e ideas que llegan a unir a sus integrantes y generan obligaciones para cada uno de ellos. De esta manera, por ejemplo, el hecho de reconocer que necesitan de los demás ejerce presión para limitar aspectos como el egoísmo. Otro factor importante relacionado con la solidaridad es la inclusión social, que consiste en hacer posible que personas en estado de pobreza o excluidas puedan participar en la vida social para lograr obtener una buena calidad de vida. En general, la inclusión se enfoca a los esfuerzos hechos por la misma sociedad para que sus miembros puedan integrarse de la mejor manera posible, como por ejemplo, la educación y el trabajo, que son los principales mecanismos de inclusión social. En ocasiones se considera que la solidaridad debe ejercerse a manera de asistencialismo. Sin embargo, los resultados obtenidos de esta práctica dan evidencia de que no es la solución al problema de origen. Por lo general, la asistencia social se concentra solo en algunos sectores de la sociedad,
a los que se entregan bienes y servicios, con frecuencia sin tomar en cuenta de manera integral los problemas que se requiere resolver. Tampoco hay claridad en los límites de estas prácticas, y si los grupos apoyados van en aumento, crece la probabilidad de que algunos esperen contar con la ayuda indefinidamente. Si sumamos el riesgo de que una administración pública ineficiente lleve a cabo este proceso, se pueden presentar irregularidades como el desvío de recursos y prácticas de corrupción. En este panorama, los beneficios que estos programas podrían reportar acaban por alimentar un círculo vicioso que afecta a toda la sociedad en su conjunto, ya que no permite a las personas iniciar un proceso de autonomía y se termina reproduciendo la desigualdad social. Además, se impide el principio y obligación de cooperar en el bien común, que corresponde a todos los miembros de la sociedad. Nuestro país ha sido escenario de varias acciones solidarias que exaltan la dignidad humana. Por ejemplo, los niños españoles exiliados que llegaron a nuestra nación en el gobierno de Lázaro Cárdenas, la solidaridad con México en los terremotos de 1985 y 2017 y la llegada a nuestro territorio de varios estudiantes sirios refugiados como consecuencia de la guerra en su país. Otro ejemplo es el de Las Patronas, un grupo de 14 mujeres que todos los días preparan alimentos y agua que distribuyen entre los migrantes centroamericanos que se trasladan en el tren denominado La Bestia, con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Su trabajo es respaldado por otros grupos solidarios como organizaciones civiles, universidades, comercios locales y voluntarios provenientes de diversos lugares. Así, las patronas actualmente constituyen un referente entre las acciones solidarias que enaltecen la dignidad humana. Bueno, yo el otro día leí en internet una muy buena propuesta para solucionar el problema de la falta de agua. Esta decía que hay que construir depósitos para que ahí se pueda captar el agua de lluvia. Wow, pues es muy buena idea. Sí, ya sé, pero el problema es que se necesita de un muy fuerte lazo entre la comunidad y que la gente quiera hacerlo por sí misma. Porque de no ser así, esto no podría llevarse a cabo. ¿Cuáles son tus acciones solidarias en el grupo, escuela y comunidad? Todos necesitamos de todos. Esa es, me parece, la idea central de este video. Estoy de acuerdo contigo. Otra idea clave es que dar apoyo no puede ser resultado de una obligación impuesta desde fuera. Debe ser producto de un deber que cada persona se autoimpone. Por eso se habla de la solidaridad como un mandato ético. Ello establece una diferencia fundamental entre la solidaridad y el asistencialismo. La solidaridad es un apoyo que se brinda a otras personas que son iguales a nosotros en dignidad y derechos, pero que respeta su libertad y autonomía personales y más aún, busca fomentarlas. El video termina formulando una pregunta que ahora les hacemos a ustedes. ¿Cuáles son sus acciones solidarias? Repasen y de preferencia escriban cuáles han sido sus reacciones cuando alguno o alguna de sus compañeras y compañeros han estado en apuros. ¿Han hecho algo en lo individual o se han reunido con sus compañeros para apoyar? Pero no solo se pregunten por lo que han hecho, sino por lo que ahora en adelante pueden hacer en favor de otras personas, sean de su círculo cercano o no. Y recuerden, solidaridad, inclusión y cultura de paz forman un triángulo perfecto. ¡Hasta pronto! Acabamos de ver el programa Solidaridad, Inclusión y Cultura de Paz, de formación cívica y ética. Es momento de recordar las preguntas para su carpeta de experiencias. Cuando se habla de violencia, ¿todos estamos hablando de lo mismo? ¿Hay distintos tipos de violencia? ¿Cuáles son y cómo combatirlos? ¿Qué puede hacer la cultura de paz y la solidaridad frente al problema? ¿Cuáles son sus acciones solidarias? Escriban cuáles han sido sus reacciones cuando alguna o alguno de sus compañeras y compañeros han estado en apuros.
¿Han hecho algo en lo individual o se han reunido con sus compañeros para apoyar? ¿Ya tienen todas las preguntas? Si es así, contéstenlas y guarden las respuestas en su carpeta de experiencias. Secundaria primer grado. Artes. Artes visuales, un viaje al universo de los lenguajes visuales. Las o los adolescentes distinguirán algunas cualidades de los elementos básicos de las artes en su entorno inmediato, brindándoles herramientas expresivas gráficas que les permiten establecer relaciones de entendimiento consigo y con otros por medio de su lenguaje propio. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Les damos la bienvenida a esta programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su casa puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de secundaria. Hoy les proponemos revisar un tema de interés para todas y a todos. ¿Cómo podemos hablar a través de las artes visuales? Así como el español, las artes son lenguajes que fueron creados por el ser humano hace miles de años, incluso antes que inventáramos las palabras. Desde entonces, las artes han tenido la intención de comunicar nuestras ideas, pensamientos, sentimientos. Es decir, utilizamos el arte para hablar, para comunicarnos y a veces sin utilizar palabras. ¿Pueden creerlo? Parece algo increíble. Y es que en esta sociedad las personas estamos acostumbradas a expresarnos por medio del lenguaje oral o escrito y a veces se nos olvida que hay otras maneras de comunicarnos. ¿Saben qué otros elementos utilizamos en el arte además de las palabras? En las artes visuales, por ejemplo, se usan algunos recursos básicos que nos ayudan a expresar con más precisión nuestras ideas. ¿Recuerdan cuáles son? Observen con atención el siguiente video para encontrar algunas pistas y anoten todo lo que les parezca importante en su libreta. Pues entonces, no esperamos más y vamos a verlo. ¿Sabías que con puntos, líneas y planos puedes crear infinidad de composiciones? Como recordarás, en las artes visuales existen formas figurativas y abstractas. Las primeras son aquellas que representan objetos reconocibles en nuestro entorno, como una pera, un árbol, un carro o un conejo. Mientras que las formas abstractas no representan algo concreto, pero sí pueden expresar emociones, estados de ánimo, movimiento, ritmo, etc. ¿Te das cuenta cuáles son los elementos básicos de cualquier composición visual? Así es, son el punto, la línea y el plano. El punto es la unidad mínima y puede tener muchas formas como estas. Con el punto podemos crear composiciones figurativas y abstractas. La línea es la trayectoria del punto. Imagina un punto que se dirige hacia otro punto. La trayectoria que genera representa una línea que puede ser tan larga y tan ancha como se quiera. Puedes usar todos los tipos y calidades de líneas en una composición figurativa o abstracta. Cuando las líneas siguen su trayectoria y vuelven a su punto de origen, se forma un plano. Existen diversas formas de planos. Los más conocidos son las figuras geométricas. Pero también hay planos de formas orgánicas que se caracterizan por tener formas fluidas más parecidas a la naturaleza, como las gotas de agua o las semillas. También puede haber planos como manchas que se obtienen por accidente o por las características o forma de los materiales con los que se trabaja, como las formas que se crean cuando caen gotas de pintura al suelo. Por ejemplo, esta es una composición figurativa realizada con manchas accidentales.
Otras formas que se obtienen como manchas se parecen más a la caligrafía. Todos estos tipos de planos pueden originar composiciones figurativas y abstractas. Esta, por ejemplo, es una composición figurativa con manchas caligráficas. Y esta es una composición abstracta con manchas caligráficas. Entonces, si podemos crear composiciones figurativas y abstractas con todos los tipos de planos, ¿cómo se verán si solo usamos figuras geométricas o formas orgánicas? Esta es una composición figurativa con planos geométricos. Esta, una composición abstracta con planos geométricos. ¿Identificas las figuras orgánicas en esta composición? ¿Cuáles son? ¿Qué formas tienen? Mira, esta es una fotografía con formas orgánicas. ¿De qué lugar crees que haya tomado esas formas para crear su composición abstracta? Se pueden hacer combinaciones de líneas, puntos y planos en una misma composición. Señala con tu dedo las líneas, identifica los puntos y describe los planos que encuentres en este dibujo. Vamos a practicar. Hagamos una composición abstracta usando puntos, líneas y planos. Y una vez terminada, muéstrala a tu compañero o compañera de al lado. Pídele que adivine el título que tenías en mente cuando la creaste. Eso estuvo muy interesante, pero a ver. Si mi memoria no me falla, pudimos reconocer el punto, la línea, el vértice, el plano, la bidimensionalidad, la tridimensionalidad. ¿Y se fijaron que no utilizaron papel, colores ni lápices para analizar los elementos básicos de las artes? Oye, tienes razón. Utilizaron otros recursos como la cinta adhesiva y el estambre. Es más, recuerdo que utilizaron el espacio del salón e incluso su cuerpo. Pues, ¿qué creen? Que estos elementos también pueden formar parte de expresiones artísticas visuales. ¿A poco no está increíble que podamos explorar el universo que nos rodea de diferentes maneras? Por supuesto, lo interesante es que estos son solo algunos de los elementos artísticos con los que podemos expresar un sinfín de cosas. Veamos ahora la siguiente cápsula e intenten realizar las actividades desde donde estén. Y no olviden anotar las ideas más importantes en su libreta. ¿Qué te sugieren las imágenes? ¿Conoces el Art Nouveau? El Art Nouveau fue un movimiento que se desarrolló a finales del siglo XIX. Su interés era romper con el arte del pasado. Tiene un vínculo con el movimiento previo llamado Arts and Crafts, que buscaba revalorizar el trabajo creativo y artesanal medieval, frente a la deshumanización y estandarización de la revolución industrial. Fue una corriente artística internacional. En España tomó el nombre de modernismo, en Italia, Liberty, en Austria, Secesión y en Bélgica y Francia, Art Nouveau. En la Exposición Universal de Londres en 1851, los artistas tuvieron acercamiento con el arte japonés, el cual influiría profundamente en el arte de la segunda mitad del siglo. Así, el Art Nouveau tomó a la naturaleza como fuente inspiradora a través de la estilización e imitación de líneas flexibles, ondulantes y asimétricas. Largos tallos, hojas elegantes, tulipanes, rosas, libélulas, pulpos, así como la figura humana, principalmente la femenina, con sus líneas alargadas, estilizadas, proporcionando delicadeza y sensualidad.
El modernismo buscó aproximar a las artes como la arquitectura, la escultura y la pintura a las artes decorativas, tales como el mobiliario, joyería, libros, publicidad e ilustración, y aplicarlas a la vida cotidiana. En nuestro país también se llamó Art Nouveau, y sus manifestaciones las podemos encontrar en la arquitectura del Gran Hotel Ciudad de México, edificado durante el Porfiriato. México vivía un proyecto modernizador que tocaría a la cultura y a la literatura. En 1898 se publica La Revista Moderna, vocera del modernismo mexicano e hispanoamericano. En sus páginas fueron publicados autores como Rubén Darío y Leopoldo Lugones. Escribieron Amado Nervo y Salvador Díaz Mirón. Además, fueron traducidos Charles Baudelaire, Walt Whitman y Edgar Allan Poe. Destaca el trabajo del artista simbolista Julio Ruelas, quien dominó la estética del Art Nouveau y acompañó con sus ilustraciones los textos de los colaboradores de la revista. Ruelas ilustra las páginas con motivos naturales, exóticos o mitológicos, de líneas curvas y asimétricas, con sátiros o centauros, cuervos y buitres, alimañas y perros, de mujeres dolientes o demoníacas. La Revista Moderna tiene un gran valor para la cultura mexicana, ya que en sus páginas participaron importantes artistas plásticos como Roberto Montenegro, Ángel Zárraga, Germán Gedovius y Alberto Fuster. Hagamos un homenaje a la Revista Moderna y a los artistas que la forjaron. Tendrán que organizarse en el salón de clases para saber quiénes ilustrarán, quiénes realizarán los textos, que pueden ser poemas, cuentos o notas periodísticas de su entorno. Diviértanse con su revista al estilo Art Nouveau y hagan sus propias propuestas artísticas. ¿Y tú, qué vas a dibujar? ¿Un fauno o un cuervo? ¿Qué vas a escribir? ¿Un cuento o un poema? Quedé maravillada con todo lo que podemos expresar por medio de las artes. Prácticamente no hay límites para aquello que intentemos decir. Los rostros con barro me parecieron muy originales, y más lo que interpretaron cada una y cada uno de nuestros estudiantes. Pero lo que más me llamó la atención es que pareciera que las obras de arte me estuvieran queriendo decir algo, como si hablaran por sí mismas. Es que es lo que hacen. Mira, hagamos un ejercicio rápido. Tengo aquí una palabra escrita en una hoja. Te la voy a enseñar y la vas a leer en silencio. Pon mucha atención a todo lo que pasa en tu mente cuando te la muestre. Ustedes también háganlo desde casa. ¿Listos? 1, 2, 3. La palabra dice abuelitos. ¿Qué pasó en tu cabeza? Primero, en mi mente se escuchó la palabra abuelitos. Luego me acordé de mis abuelitos Poncho y Tina y luego... ¡ay, sentí muy bonito! Y todo eso me lo dijo una palabra. Pues las artes tienen un efecto similar y no solo expresan mensajes por medio de la vista, sino por todos nuestros sentidos. De hecho, sus lenguajes nos hablan de una forma más profunda porque solemos crear arte con nuestras propias emociones, lo que a su vez genera también emociones, ideas y sentimientos en los demás. Pero ahora me surge una duda. ¿Le llamamos artes visuales porque hacemos uso del sentido de la vista para crearlas o apreciarlas? Entonces, sin el sentido de la vista, ¿no puedo crear artes visuales? ¿Qué les parece si para responder a tu pregunta, vemos la siguiente cápsula? Recuerden anotar en su libreta aquellas ideas que les parezcan más interesantes. ¡Vamos a verla! La humanidad desde tiempos ancestrales ha tenido la necesidad de comunicarse, y una de las técnicas más efectivas que encontró es la narración, sea oral o pictográfica. ¿Sabes qué es la narrativa gráfica? ¿Cuáles son las características de una historieta o cómic? La narración por medio de imágenes es la más antigua que la humanidad haya realizado y conocido.
El hombre primitivo utilizó las paredes de las cavernas para contar lo que le sucedía. Observa que las representaciones manifiestan movimiento, están en acción. Las narrativas gráficas han sido utilizadas en diferentes momentos de la historia de la humanidad para contar y promover mitos, hechos históricos e ideologías. El Códice Florentino o Historia General de las Cosas de Nueva España fue una obra realizada y supervisada por Fray Bernardino de Sahagún, poco después de la conquista de México. En el libro 12, las ilustraciones fueron plasmadas por los tlacuilos y narran la visión de los vencidos respecto a la conquista de Tenochtitlan. Observa la composición en 3 viñetas o cuadros, que nos narran la muerte de Moctezuma y su cremación. Observa la manera como está hecha la narración. La primera parte de la secuencia está coloreada y domina la presencia de esa especie de naranja dorado que vemos, al que se le denominó Minium. Un color que llegó al territorio mesoamericano por medio de los conquistadores. Por lo tanto, a través del color, los tlacuilos estaban manifestando que la muerte de Moctezuma y sus gobernantes fue responsabilidad de los conquistadores españoles, que no murió por causas naturales. ¿Te recuerda a algo que conoces? Las historietas y el cómic son textos icónicos verbales, es decir, textos que se valen de la imagen, figuras de personas, animales o cosas, para darles voz o palabras y enunciar un mensaje. A través de la historieta y el cómic, el autor trata de representar su realidad, situaciones y problemáticas de su sociedad de manera irónica o de humor. Asimismo, presenta historias fantásticas. En los elementos que conforman al cómic, encontramos las viñetas o cuadros. Estas son unidades narrativas que juntas nos dan la sensación de movimiento o paso del tiempo de las imágenes. Recuerda que las imágenes o iconos se pueden complementar con texto o frases verbales. Una característica importante es el uso del globo o nubecilla y nos indica al que está hablando. Se puede representar de varias formas. Si tiene terminación de bolitas, significa que el personaje está pensando. Si tuviera picos, podría simbolizar emociones como furia, miedo, clamor. También se apoya en el uso de la onomatopeya, que es una palabra que imita o recrea un sonido de la cosa o acción que se relata. Los invitamos a realizar una historieta. Estos son los pasos. Lo primero es escribir una historia corta. Crear a sus personajes. Diseñar el formato de las viñetas. Y colocar imagen y texto en cada viñeta para contar la historia de manera lógica. Diviértanse mostrando al grupo su historieta o cómic. ¿Qué te pareció la cápsula? ¿Te ayudó a resolver tu duda? Desde luego, las artes visuales cuentan con varias alternativas tanto para su creación como para su apreciación. Sin embargo, cuando se utilizan elementos no convencionales para crearlas, como por ejemplo, los elementos de contexto o nuestro propio cuerpo, su registro se realiza por medio de técnicas como la fotografía o el video, los cuales pueden ser principalmente identificados y analizados por nuestra vista. Por eso se le llama visuales. Tienes razón, aunque no solo existen estas dos formas de registrar una pieza artística, hay artistas que realizan sus creaciones en la arena de la playa, aunque solo dure unos minutos. En esos casos entonces lo importante es el proceso, o sea,
todo lo que ocurre tanto en el cuerpo, en el tiempo y en el espacio durante la creación de la pieza. Supongo entonces que las emociones e ideas que cada artista quiere expresar con sus obras son a veces la verdadera intención de su arte. Y ahora que lo pienso, podría ser que incluso el hecho de que su obra pueda durar tan poco tiempo tenga también un significado especial. ¡Qué interesante es todo este arte! Así es, ahora los invitamos a que los apuntes que tomaron de esta sesión los transformen en ideas, imágenes, colores, texturas, formas, sonidos, movimientos, lo que ustedes quieran. Con esos elementos, aventúrense a crear una obra de arte visual utilizando alguna técnica de las que vieron en las cápsulas. Pueden compartir el resultado con su familia y cuando regresen al salón de clases háganlo con sus compañeros y compañeras, maestra o maestro. Recuerden que las artes nos hacen libres porque nos ayudan a expresar de manera creativa y divertida todo aquello que queremos decirle al mundo. ¡Hasta pronto! En el programa de artes visuales llamado Un viaje al universo de los lenguajes visuales, vimos una actividad. Vamos a recordarla. Actividad. Transformar sus apuntes en ideas, imágenes, colores, texturas, formas, sonidos, movimientos. Con esos elementos, aventúrense a crear una obra de arte visual, utilizando alguna técnica de las que vieron en las cápsulas. Compártanla con su familia y guarden el resultado en su carpeta de experiencias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Mejía. En esta ocasión vamos a trabajar un poquito de pausas activas dirigidas a lo que son los bailes y danzas tradicionales de México. Hay un paso muy específico que se utiliza en varias partes de la República. Se llama paso cambiado. Vamos con la explicación. Vamos a colocar al alumno a un lado de su banca y normalmente en los salones tenemos el espacio en el piso, los cuadrados, como ustedes pueden ver. Vamos a ubicar al alumno a un lado de la línea del cuadrado. Vamos a pasar de un lado a otro con la parte de la planta del pie. Primero pasa el pie que está pegado a la línea, pasa el siguiente y termina el último sonido, el último apoyo con el pie que pasó primero. Vamos a manejar 3 apoyos. Ahora lo voy a hacer de regreso. Repito, pasa primero el pie que está pegado a la línea. 1, 2 y 3. Esa sería la base para el paso cambiado. Es muy importante hacerle ver al alumno que tiene que flexionar ligeramente las rodillas para no lastimarse. La posición de las manos. Vamos a trabajar ya un poquito al estilo de los bailes que se trabajan en México. Las niñas pueden colocar sus manos en la cintura y los varones van a colocarlo en la parte de atrás. Me voy a girar para que veas cómo se toma la mano. Mano derecha empuñada, mano izquierda tomando la muñeca. Esa es la posición de las manos. Vamos a hacerlo con la parte de la planta del pie. Hago 1, 2 y 3. Voy a hacerlo de regreso. 1, 2 y 3. Esta parte es muy básica porque de ahí va a salir el paso cambiado. Ahora, voy a utilizar mi palma de la mano para explicarle al alumno que la planta del pie se divide en 2 partes. De la mitad hacia los dedos le vamos a llamar metatarso. De la parte hacia atrás le vamos a llamar talón. Vamos a ocupar solamente la parte del metatarso. Si yo levanto ligeramente los talones, voy a lograr hacer el paso con el metatarso. Colocamos las manos, ya sea niñas aquí y niños atrás. Voy a hacerlo con metatarsos. Hago 1, 2, 3. Ahora de regreso. 1, 2, 3. Ahora lo voy a hacer continuo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A medida que aumenta la velocidad del paso, el movimiento requiere de un pequeño saltito al inicio del movimiento. Lo hago.
y aquí ya logramos hacer el paso cambiado. Es muy importante empezar con planta completa para posteriormente llegar a este movimiento. ¿Qué estamos trabajando? Bueno, vamos a ligarlo con la ubicación espacio-tiempo y lo que es la lateralidad. Ahorita lo trabajé lado derecho, lado izquierdo. ¿Qué pasaría si yo utilizo al frente y atrás? Exactamente lo mismo. Utilizo una línea que esté enfrente de mí y voy a empezar primero con el pie derecho. Voy a hacerlo planta completa. Pasa derecho, pasa izquierdo y termina derecho. Eso sería hacia el frente. Ahora lo voy a realizar hacia atrás. Como yo empecé al frente con el derecho, ahora lo voy a hacer hacia atrás con el izquierdo. 1, 2 y 3. Vamos a hacerlo continuo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Se ve sencillo, pero cuesta trabajo. Vamos a tratar de hacerlo despacio. Vamos a ver ahora cómo quedaría con la parte del metatarso. Exactamente lo mismo. Lo voy a hacer. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muy bien. Este sería el paso cambiado tanto a la derecha e izquierda o al frente y atrás. ¿Cuáles serían nuestras variantes? Bueno, yo puedo utilizar tiempos de 4 o 8 tiempos, tanto a la derecha e izquierda o al frente y atrás. Otra variante que puedo utilizar no nada más es viendo hacia el frente. Puedo cambiar la vista a la derecha, vista atrás, vista a la izquierda y termino de frente. Y viceversa, empiezo a la izquierda, atrás, derecha y termino de frente. Espero que te haya servido esta explicación y nos vemos pronto. Muchas gracias. Secundaria primer grado. Lengua materna. Español. Preguntar es no errar. Dar a conocer a los alumnos de secundaria cómo seguir un proceso ordenado para buscar información en distintas fuentes a partir de preguntas sobre un tema. ¿Qué tal, alumnas y alumnos del primer grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Esta es una propuesta diferente para que desde su casa se acerquen a los aprendizajes de las asignaturas y áreas de primer grado. Estos contenidos les serán de mucha ayuda en su crecimiento personal cuando regresen a sus escuelas. En esta ocasión, les vamos a proponer que revisemos un tema que nos interesa a todos. Preguntar es no errar. La situación que estamos enfrentando nos lleva a pensar que lo que aprendemos durante el desarrollo de una investigación escolar acerca de un tema de nuestro interés se puede aplicar en la vida diaria, porque la finalidad de realizar una búsqueda de información es obtener conocimientos que proporcionen respuestas a ciertas interrogantes o problemáticas. Cuando necesiten llevar a cabo una investigación sobre algún tema, recuerden la importancia de tener claro el propósito y seguir un proceso ordenado. Para formular adecuadamente las preguntas que guiarán la indagación, es importante tomar en cuenta lo que ya se conoce y revisar información general sobre el tema. Acompáñanos a ver el video Cómo hacer preguntas para desarrollar una investigación. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en el segmento Esta palabra ya se coció, vamos a cocinar una receta deliciosa. ¿Cómo hacer preguntas para desarrollar una investigación? Aquí está el libro, El arte de cocinar una investigación. Pepe, date prisa porque alguien muere de hambre. Antes de preparar este platillo debemos hacernos algunas preguntas muy importantes. ¿Qué tema nos interesa investigar? ¿Por qué me interesa? ¿Qué información previa conozco? ¿Qué más deseo o necesito saber del tema? ¿Por qué es importante saber sobre ese tema? ¿A quién le puede interesar ese tema? ¿Qué fuentes puedo consultar? Pepe, ¿y esto para qué nos sirve? Estas preguntas sirven para darnos una idea general de lo que vamos a cocinar y el resultado que podemos obtener.
Bien, ahora sí, los ingredientes o preguntas básicas para preparar nuestra deliciosa investigación y de las cuales se van a derivar más preguntas son: ¿qué? ¿Es el tema o el hecho en sí mismo? ¿Cómo? Son las circunstancias en que ocurren u ocurrieron los hechos o situaciones. ¿Cuándo? Es el momento en que suceden o sucedieron los hechos. ¿Dónde? Es el lugar donde acontecen o acontecieron las situaciones. ¿Quién o quiénes? Son las personas involucradas. ¿Por qué? Son las razones, causas o consecuencias. ¿Para qué? Son los objetivos. Ahora sí podemos empezar a preparar nuestra ensalada. Aquí tenemos muchas opciones para hacerla, que en este caso es nuestra investigación. Picamos finamente las respuestas a nuestras preguntas anteriores y hacemos una barra con todos los ricos ingredientes que tenemos para elegir al gusto. Eso se ve muy rico. Ya me despertó el apetito. En este bowl ponemos las respuestas a nuestros ingredientes. Primero, elegimos nuestra base verde, las del qué. Por ejemplo, ¿qué tema voy a investigar? ¿Qué me interesa de este tema? ¿Qué voy a preguntar? Después, veamos un extra verde. Las del cómo. Por ejemplo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo lo descubrió? Ahora vamos con la proteína, las del cuándo. Por ejemplo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo lo inventó? Añadimos un extra de proteína. Las del dónde. Por ejemplo, ¿dónde lo escribió? ¿Dónde la compuso? ¿Dónde ganó el premio? Por favor, déjame elegir las de los vegetales. ¿Quién o quiénes? Por ejemplo, ¿quiénes? ¿Quién o quiénes lo hicieron? ¿Quién o quiénes lo descubrieron? Y de crocantes están las del por qué. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo descubrió? ¿Por qué lo escribió? ¡Ah! Y las que me encantan son las del aderezo. El para qué. ¡Ay, este agridulce es buenísimo! Por ejemplo, ¿para qué lo investigó? ¿Para qué lo descubrió? ¿Para qué lo inventó? Por último, todo platillo debe llevar una pizca de sal y pimienta. Servimos a cada comensal y esta palabra ya se coció. Lo que no debemos olvidar es que los ingredientes o preguntas básicas son súper importantes para preparar nuestra deliciosa investigación. Recordemos que el qué, cuándo, dónde, quién o quiénes, por qué y el para qué son las preguntas básicas de las cuales se van a derivar otras que nos ayudarán a obtener más detalles de la investigación. Esto fue su programa Cocina de Autor. Y recuerden que tendremos más recetas en esta palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima! Repasando lo que acabamos de observar, existen preguntas básicas que han de hacerse para desarrollar nuestra investigación. Estas deben comenzar con las siguientes interrogantes: ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién o quiénes? ¿Por qué? ¿Y para qué? Es decir, saber qué tema nos interesa investigar, qué información se conoce previamente y por qué es importante. Por mencionar algunas, son preguntas básicas de las que será posible derivar otras que ayudarán a definir más interrogantes del tema investigado. Cuando ya tengan un listado de preguntas sobre lo que desean averiguar del tema, habrá que ordenarlas y jerarquizarlas en subtemas, lo cual se puede hacer en orden lógico o jerárquico. Por otra parte, elegir el tipo de formato con el que se darán a conocer los resultados de una investigación significa una importante toma de decisión, pues se requiere considerar varios aspectos. Por ejemplo, una mesa redonda, un debate o una asamblea son todas formas de exposición oral que requieren de apoyo de diferentes portadores textuales como carteles, diagramas, esquemas, fichas y notas, entre otros recursos.
Los invito a que veamos qué nos sugiere el siguiente video. Prácticas sociales para comunicar una investigación. Bienvenidos a una emisión más de su programa favorito, Cocina de Autor. Hoy nos acompañan en el Café de las Musas, Marie Curie, científica polaca, pionera en el campo de la radiactividad, quien dedicó toda su vida a la investigación y cuyo trabajo mereció 2 premios Nobel de Ciencias. Nos acompaña también el físico alemán Albert Einstein, cuyos trabajos son vistos como piezas fundamentales en la física actual. Gracias a sus aportaciones, hoy podemos disfrutar, entre otras cosas, de la Internet y la televisión. Mari y Albert nos hablarán sobre las prácticas sociales para comunicar una investigación. ¡Bienvenidos! Gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Platíquenos, según su experiencia, ¿de qué manera se pueden socializar los resultados de una investigación? Imagina que publicáramos los resultados de nuestras investigaciones con la tecnología que se tiene en la actualidad. Nosotros divulgábamos nuestras investigaciones por medio de publicaciones y revistas científicas. Ahora se hace además a través de redes sociales o blogs. ¿Cómo cambian los tiempos y las formas, verdad, Marie? Todo eso es en forma escrita, pero también se puede hacer difusión de manera oral. A mí me gustaba mucho dar conferencias y clases en las universidades. Pero también hay otras formas, como los debates o las mesas redondas. Marie Curie, pasa al balcón, por favor. Me gustaría hablar con cada uno sobre los métodos que conocen para difundir una investigación. ¿Qué es un debate y una mesa redonda? ¿Cuál es la diferencia? Cuéntanos acerca de ello. Desde mi experiencia, un debate es un diálogo en el que se enfrentan 2 posiciones opuestas sobre un tema para intercambiar opiniones críticas. Se caracteriza por la presencia de 2 debatientes o equipos con postura diferente respecto de un tema. Un moderador que dirige el desarrollo del debate. Un secretario que registra lo que sucede. Y los jueces que definen quién ganó. En la mesa redonda, un grupo de personas que poseen conocimientos de un tema intercambian sus diferentes puntos de vista sobre este. La diferencia entre la mesa redonda y el debate es que en el debate, el moderador o los jueces determinan la posición que fue mejor argumentada. Y en la mesa redonda, se busca llegar a una conclusión con las ideas que todos han aportado. No ando tan perdida en estos temas. En la asamblea se usa el debate como medio para exponer ideas y se busca una conclusión, como en la mesa redonda, pero en este caso la finalidad es tomar decisiones en forma colectiva respecto a un tema. Que todos los que participan, o al menos la mayoría, estén de acuerdo con la resolución final. ¿Qué más falta? Nos hace falta abordar las exposiciones orales. ¡Claro! La exposición oral es otra manera de comunicar una investigación y que es la más común. Se hace en voz alta en un auditorio para que el público pueda escuchar y ver al orador, es decir, a la persona que habla. El orador se caracteriza por una pronunciación clara y su entonación es adecuada para los contenidos que expone y emplea adecuadamente los gestos para recalcar o apoyar lo que está diciendo. Además, recomiendo ensayar muchas veces y memorizar palabras clave. Imagina que tuvieras un blog. ¡Un canal de videos! La tecnología puede hacer que nuestras investigaciones lleguen a más personas. Bueno, pero es importante enfatizar que el debate, la conferencia, la exposición oral y la mesa redonda continúan siendo formas igual de efectivas para comunicar una investigación. Muchas gracias a los científicos por habernos acompañado y compartido sus conocimientos. Este fue su programa Cocina de Autor. ¡Hasta la próxima! Acaban de ver cómo socializar los resultados de una investigación de manera oral.
Este modo de hacerlo obliga al expositor a memorizar palabras clave. Una segunda forma es a través de conferencias, aunque la manera más común de dar a conocer los resultados es por medio de la exposición verbal. Para sistematizar la información encontrada, se recomienda elaborar un guión de resultados donde den cuenta de los pasos que siguieron, qué dificultades enfrentaron y cómo es que las resolvieron. Lo que seguirá es organizar la exposición de las conclusiones, por lo que ahora los invito a que veamos el video Cómo compartir los resultados de una investigación, la exposición oral. El día de hoy, en su programa favorito Cocina de Autor, nos acompañan en el Café de las Musas Sherlock Holmes, el famoso detective inglés, reconocido por su inteligencia, su hábil uso de la observación y el razonamiento deductivo para resolver casos difíciles. Y Kate Ward, la primera mujer detective en Estados Unidos de Norteamérica, quien descubrió el complot de 1861 en Baltimore para asesinar al presidente electo Abraham Lincoln. Con base en su experiencia, ¿de qué manera comparten los resultados de sus investigaciones? Por medio de exposiciones orales, claro. Siguiendo un guión. Un buen guión debe incluir las ideas principales de la exposición, expresadas en forma breve, con una estructura clara en la que las ideas estén organizadas y jerarquizadas. ¿Cómo preparas un buen guión para realizar una exposición oral exitosa? En realidad, eso siempre lo hizo Sir Arthur Conan Doyle por mí. Pero puedo hablarte de algunos elementos que siempre es importante considerar en una exposición oral. Lo primero es tener claro cuál es el tema sobre el que vamos a hablar y el público al que nos vamos a dirigir. No es lo mismo hablar al señor juez que a los miembros del jurado. Debemos pensar un título atractivo que sea representativo del contenido de nuestra exposición. Por ejemplo, El sabueso de los Baskerville. Este título dice a nuestra audiencia que el contenido de la exposición estará relacionado con una familia cuyo apellido es Baskerville y con un sabueso. Finalmente, hay que tener en cuenta la duración, es decir, de cuánto tiempo disponemos para nuestra exposición. Muchas gracias por tus consejos. Puedes continuar con tu investigación. Kate Ward, ¿nos puedes explicar cuáles son los pasos a seguir para preparar una exposición oral? Claro, primero debemos recopilar información del tema elegido. Al hablar en público, debemos tener información actual y verdadera. Por eso es importante acudir a fuentes confiables. Después debemos elaborar un guión. Es importante incluir recursos de apoyo, es decir, todos aquellos elementos que faciliten nuestra exposición. En la exposición oral debemos usar un lenguaje comprensible para nuestra audiencia y es importante utilizar la terminología propia del tema. Sherlock Holmes, tú que eres tan observador, ¿has descubierto si se utiliza algún patrón que ayude a organizar las ideas para una exposición oral? Elemental, mi querido narrador. Desde Aristóteles los discursos se estructuraban en 3 bloques. Introducción, desarrollo y conclusiones. En la introducción se saluda al público, se busca llamar su atención, se presenta el tema principal y los objetivos de la exposición. Durante el desarrollo se enuncia la idea principal, se exponen las ideas secundarias y se aportan argumentos que justifiquen las afirmaciones presentadas en la exposición. Por último, en la conclusión, el ponente debe hacer un resumen de lo expuesto, que esté de acuerdo con la idea que fue el hilo conductor. Agradecer al público presente y, en caso de ser posible, invitarlo a participar en una sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, qué buena exposición oral hicieron. Felicidades a ambos. Muchas gracias, señor narrador. Usamos nuestros guiones. Kate Ward, me gustaría que nos regalaras algún pensamiento que inspire a los alumnos para realizar sus exposiciones orales. Claro, con gusto. La peor lucha es la que no se hace, dijo Karl Marx. ¿Y tú, Sherlock Holmes?
¿con qué frase cerrarías tu participación en el programa de hoy? Con una frase mía. Las cosas deben hacerse decentemente y con orden. Por hoy nos despedimos de su programa. ¡Hasta la próxima! Una exposición va antecedida de la elaboración de un guión en el cual se expresan las ideas básicas del tema a presentar y se caracteriza por su brevedad, ideas claras y jerarquizadas. Algo importante es determinar a qué público estará destinada para usar un lenguaje acorde a esos espectadores. Ahora que han podido conocer un poco más de cómo hacer una investigación sobre un tema de tu elección, los invitamos a consultar más al respecto en su libro de texto de lengua materna español. Les dejamos algunas preguntas que les pueden servir para profundizar en lo que acaban de aprender. ¿Qué criterios pueden guiar su búsqueda de información en diferentes fuentes? ¿Qué pasos hay que seguir para investigar sobre el tema? ¿Por qué es útil organizar las preguntas en temas y subtemas? ¿Cómo saben que los textos seleccionados responden a las preguntas formuladas al inicio de la investigación? Agreguen un interrogante más. ¿Qué dificultades han tenido para identificar e interpretar las ideas principales de las fuentes consultadas? Todas estas preguntas y sus respuestas las van a anotar en su carpeta de experiencias junto con sus notas y reflexiones. Los invito a continuar elaborando pequeñas investigaciones de aquellos temas que sean de su interés. Recuerden que también pueden involucrar a su familia y preguntarles acerca de los temas que les gustaría conocer o algo nuevo que les cause curiosidad. Para finalizar, les aconsejo no perderse las siguientes sesiones de Aprende en Casa. Seguro serán de su interés. ¡Hasta la próxima! ¿Qué criterios pueden guiar su búsqueda de información en diferentes fuentes? ¿Qué pasos hay que seguir para investigar sobre el tema? ¿Por qué es útil organizar las preguntas en temas y subtemas? ¿Cómo saben que los textos seleccionados responden a las preguntas formuladas al inicio de la investigación? ¿Qué dificultades han tenido para identificar e interpretar las ideas principales de las fuentes consultadas? ¿Qué tal, compañeras y compañeros maestros? Bienvenidos a su pausa activa. En esta ocasión vamos a realizar una pausa activa cuyo propósito es recuperar la atención y favorecer la concentración del alumno a través de la movilización de todos los segmentos corporales. En esta ocasión lo vamos a realizar sentados en su silla o pupitre. Bien, vamos a iniciar con movimientos muy básicos. Vamos a empezar moviendo las piernas, simulando una marcha. Podemos colocar las manos arriba. Muy bien. Después podemos empezar a aplaudir mientras se mueven también las piernas. Muy bien. Siguiente movimiento. Elevamos la pierna y aplaudimos por abajo de manera alternada. Bien. Excelente. Ahora vamos a extender las piernas al mismo tiempo que extendemos los brazos. Flexionamos piernas y colocamos las manos encima de los muslos. Bien. Extendemos, flexionamos y colocamos. Y lo podemos hacer de manera continua.
Muy bien. Ahora lo podemos hacer de manera alternada. Pierna izquierda se extiende, brazo derecho se extiende, flexionamos, flexionamos. Extendemos, flexionamos. Extendemos, flexionamos. Muy bien. Ahora vamos a separar las piernas, acentuando la pisada. Pisamos afuera, adentro. Podemos ir marcando diferentes ritmos y diferentes velocidades, según se indique. Y ahora lo que podemos hacer es, cuando las piernas se separen, aplaudo al centro. Cuando se junten, manos arriba. ¿Bien? Separo, punto, separo, punto, separo, punto, separo, punto. Muy bien. Ahora, fíjate muy bien, compañero. Lo que vamos a hacer es incrementar el grado de dificultad. Seguimos con el movimiento inicial, que era una marcha. Y ahora vamos a hacer un giro con los brazos. Lo podemos hacer con un brazo primero, con un brazo después, e ir alternando. Muy bien. A la señal del profesor o de la profesora, cambiaremos, seguiremos marchando y lo haremos hacia atrás. Cambio, al frente, atrás. Muy bien. El ejercicio más complicado que vamos a realizar en esta pausa activa es alternar un movimiento hacia el frente y un movimiento hacia atrás mientras está generando movimiento con los pies. Bien, empezamos. Vamos seccionando el movimiento. Un giro hacia el frente, un giro hacia atrás. Podemos ir incrementando la velocidad acorde con el grado que se esté trabajando. Cambio. Este iría hacia atrás ahora y este iría hacia el frente. Muy bien. Esta es una secuencia de movimientos que va a favorecer la concentración del alumno, como lo dijimos al inicio. Y bueno, pues esta fue tu pausa activa. Nos vemos.